tema de hoy en Koinonia en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas. Como siempre, nuestra editorial, Koinonia en Sintonía, gracias a nuestra conductora y productora, Lulú Calzada, al equipo de staff que en esta noche nos acompaña y de manera especial a cada uno de ustedes, saludos y bendiciones. Antes de concluir este día, de manera especial, toquemos dos temas que son fundamentales. El primero es una cuestión que no da tregua el Papa Francisco y es sobre la situación de la corrupción. Hoy, al celebrar la homilía de Casa Santa Marta, ha dicho pecadores sí, y por eso ha proclamado un año de la misericordia, y le experimentamos la misericordia de Dios, corruptos jamás. Oramos a Dios para que la debilidad que nos induce a pecar jamás se transforme en corrupción. Un tema contundente y muchas veces afrontado por el Papa Francisco, quien dedicó la homilía matutina, celebrada en la Casa Santa Marta, a este tema, que escucharemos enseguida en la autoría de Radio Vaticana. Y bueno, también hoy recibió a la Congregación para la Doctrina de la Fe en su encuentro anual, con el cual también tienen una audiencia. Se desarrolló en el Vaticano, en la Sala Clementina, pero el mensaje del Papa fue también contundente para una de las congregaciones pues importantes en la vida de la Iglesia. Dijo que la fe no es solo conocimiento para conservarse en la memoria, sino verdad vivida en el amor. Son las palabras con las que el Papa Francisco abrió su discurso a los participantes en la asamblea plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a quienes recibió hoy en audiencia en el Vaticano, diciendo que la misericordia es el arquitrabe, es la viga que sostiene toda la vida de la Iglesia. Pues bien, los dejamos con estos resúmenes en la autoría de Radio Vaticana, la radio del Papa, para cada uno de ustedes aquí a través de Koinonia Radio, y muy bendecida noche. Oremos a Dios para que la debilidad que nos induce a pecar jamás se transforme en corrupción. A este tema, tantas veces afrontado, el Papa Francisco dedicó su homilía de la misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta. Refiriéndose a la historia bíblica de David y Betsabé, el Santo Padre Francisco subrayó que el demonio induce a los corruptos a no sentir, a diferencia de otros pecadores, la necesidad del perdón de Dios. Se puede pecar de tantas maneras y por todo se puede pedir sinceramente perdón a Dios, sabiendo sin dudar que aquel perdón será obtenido. El problema nace con los corruptos. La cosa pésima de un corrupto, volvió a repetir el Papa Francisco, es que un corrupto no tiene necesidad de pedir perdón porque le basta el poder sobre el que se basa su corrupción. Es el comportamiento que el rey David adopta cuando se enamora de Betsabé, esposa de un oficial suyo, Urías, que está combatiendo lejos. El Papa recorrió, citando incluso los pasos omitidos de la lectura para mantener su brevedad, la vicisitud narrada por la Biblia. Después de haber seducido a la mujer y de haber sabido que está embarazada, David arquitecta un plan para cubrir el adulterio. Llama del frente a Urías y le ofrece que vaya a su casa a descansar. Urías, hombre leal, no quiere ir a estar con su mujer mientras sus hombres mueren en la batalla. Entonces David lo intenta nuevamente, esta vez haciéndolo embriagar, pero ni siquiera esto funciona. Questo ha messo un po' in difficoltà Davide, ma lui dice: ma no, io ce la faccio. Esto puso un poco en dificultad a David, quien se dijo: pero no, yo puedo lograrlo. Y escribió una carta, como hemos oído: pongan a Urías como capitán en el frente de la batalla más dura. Después déjenlo solo para que sea herido y muera. La condena a muerte. Este hombre, fiel a la ley, fiel a su pueblo, fiel a su rey, lleva consigo la condena a muerte. Porta con sé la condanna a muerte. David es santo, pero también pecador.
cae en la lujuria y sin embargo, consideró Francisco, Dios lo quería tanto. Además, el Papa observó que el grande, el noble David, así se siente seguro porque el reino era fuerte y después de haber cometido adulterio, hace todo lo posible con tal de organizar la cuestión, incluso de manera mentirosa, hasta urdir y ordenar el asesinato de un hombre leal, haciéndolo pasar por una desgracia de guerra. Este es un momento en la vida de David. Este es un momento en la vida de David que nos hace ver un momento por el cual todos nosotros podemos pasar en nuestra vida. Es el paso del pecado a la corrupción. Aquí David inicia, da el primer paso hacia la corrupción. Tiene el poder, tiene la fuerza y por esto la corrupción es un pecado más fácil para todos nosotros que tenemos algún poder, ya sea poder eclesiástico, religioso, económico, político, porque el diablo nos hace sentir seguros. Yo lo logro. El diavolo ci fa sentire sicuri. Ce la faccio io. La corrupción, de la que después, por gracia de Dios, David se rescatará, tiene el corazón mellado por aquel muchacho valeroso que había afrontado al filisteo con la honda y 5 piedras. El Santo Padre concluyó afirmando que deseaba subrayar solo esto: hay un momento en el hábito del pecado, o un momento en que nuestra situación es tan segura y somos bien vistos y tenemos tanto poder, que el pecado deja de ser pecado y se convierte en corrupción. Y dijo que una de las peores cosas de la corrupción es que el corrupto no tiene necesidad de pedir perdón. Il Signore sempre perdona, ma una delle cose più brutte che ha la corruzione, che il corrotto non ha bisogno. La misericordia costituisce l'architrave che sorregge la vita della Chiesa. La prima verità della Chiesa, infatti, è l'amore di Cristo. La misericordia es el arquitrabe que sostiene la vida de la Iglesia. De hecho, la primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo. Son las palabras con las que el Santo Padre abrió su discurso a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a quienes recibió este viernes en audiencia en la Sala Clementina. Come non desiderare allora che tutto il popolo cristiano, pastori e fedeli, riscopra e rimetta al centro durante il Giubileo le opere di misericordia corporale e spirituale. El Papa Francisco instó a todo el pueblo cristiano, sea a los pastores que a los fieles, a redescubrir en este jubileo las obras de misericordia corporales y espirituales, porque cuando en el ocaso de la vida se nos preguntará si hemos dado de comer al hambriento y de beber al sediento, también se nos preguntará si hemos ayudado a las personas a salir de sus dudas, si nos hemos comprometido a acoger a los pecadores, advirtiéndolos o corrigiéndolos, si hemos sido capaces de luchar contra la ignorancia, especialmente la relativa a la fe cristiana y a la vida buena. Esta atención a las obras de misericordia es importante. No son una devoción. Es la forma concreta en que los cristianos deben aplicar el espíritu de misericordia. Tenemos que volver a enseñar a los fieles que son muy importantes. En la fe y en la caridad se produce una relación cognoscitiva y unificadora con el misterio del amor, que es Dios mismo. Y sin dejar de ser Dios misterio en sí mismo, la misericordia efectiva de Dios se transformó en Jesús en misericordia afectiva, ya que se hizo hombre para la salvación de la humanidad. La tarea encomendada a su dicasterio encuentra aquí su fundamento último y su justificación adecuada, subrayó Francisco. La fe cristiana no solo es conocimiento para conservar en la memoria, sino verdad que hay que vivir en el amor. Por lo tanto, junto con la doctrina de la fe, también hay que custodiar la integridad de las costumbres, sobre todo en los ámbitos más sensibles de la vida. La adhesión de fe a la persona de Cristo implica tanto el acto de la razón como la respuesta moral a su don. La adesione di fede alla persona di Cristo implica sia l'atto della ragione sia la risposta morale al suo dono. A questo riguardo vi ringrazio per tutto l'impegno e la responsabilità che esercitate nel trattare i casi di abuso di minori da parte dei chierici. En este sentido, les doy las gracias por todo el esfuerzo y la responsabilidad con que tratan los casos de abuso de menores por parte del clero. Per svolgere bene tale missione è importante un impegno collegiale. La vostra congregazione valorizza molto il contributo dei consultori e dei commissari
che vorrei ringraziare per il loro lavoro prezioso e umile e vi incoraggio a proseguire nella vostra prassi di trattare le questioni nel congresso settimanale e quelle più importanti nella sessione ordinaria o plenaria. El cuidado de la integridad de la fe y de las costumbres es una tarea delicada y para cumplir bien esa misión es importante un compromiso colegial. Hace falta promover en todos los niveles de la vida eclesial una correcta sinodalidad, añadió el Papa, citando al respecto la reunión organizada por la congregación con los representantes de las comisiones doctrinales de las conferencias episcopales de Europa para abordar colegialmente algunos retos doctrinales y pastorales, contribuyendo así a suscitar en los fieles un nuevo empuje misionero y una mayor apertura a la dimensión trascendente de la vida, sin la cual Europa corre el riesgo de perder el espíritu humanista que no obstante ama y defiende. Que pure ama. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.